el capítulo 8, titulado La Era del Amor. El día fue especialmente cálido. Incluso al declinar la tarde, permanecían en el aire las corrientes tórridas que soplaban desagradablemente. El mensaje de liberación se expandía por todas partes. Ya era imposible detenerlo. El maestro había logrado convertirse en la esperanza de las multitudes saturadas por los sufrimientos y sin más amplias aspiraciones con respecto al futuro. Todos verían en él la respuesta de Dios a las innumerables necesidades de la criatura humana. Sin embargo, mientras su verbo derramaba bendiciones de paz y aliento entre los sufrientes, los que se permitían la dominación arbitraria de las conciencias y el comportamiento del pueblo se levantaban contra él e intentaban obstaculizar su tarea, denigrar el contenido de sus palabras, arrojarlo contra la rigidez de la ley mosaica. En aquella oportunidad, sus enseñanzas respecto del amor, el perdón de las ofensas y la comprensión de las faltas del prójimo llevaban consuelo a los corazones, provocando obstinados debates entre sus adversarios gratuitos, que lo acusaban de contrariar el estatuto legal vigente, herencia enfermiza de los principios del talión. Invadido por el rencor que le despertaba la serenidad del Señor, Natán ben Asad, fariseo conocido por su impiedad en los juicios y su conducta excesivamente austera, buscó al amigo de los desafortunados y en plena plaza de la risueña y bella Cafarnaúm lo interrogó con arrogancia. ¿Tú enseñas? Preguntó con desdén. ¿El amor irrestricto y el perdón incesante en cualquier circunstancia y para con todas las personas? La pregunta directa recibió una respuesta inmediata y clara. Sí. De lo contrario, el amor que se limita a las circunstancias y se circunscribe a individuos especiales no es legítimo. El verdadero amor es una actitud interior que se expande como el aire, que a todo y a todos vitaliza. También a los que fomentan el odio, que se convierten en seres execrables a causa de los crímenes que cometen. Sin duda, a todos ellos también, pues se encuentran más enfermos y necesitados que los otros, y precisan la terapia del amor a fin de recuperarse del mal que los aflige. Para llegar a ser, de este modo, ciudadanos útiles al conjunto social. Y el criminal insensible, replicó el fariseo con el rostro congestionado por la cólera sorda que lo dominaba, no debe ser juzgado por las cortes encargadas de preservar la paz y el orden en defensa de los débiles. Hacer justicia, replicó Jesús con serenidad, no significa castigar. Devolver con mal el mal que fue hecho, gozar con las miserias y ulceraciones morales ajenas. Hacer justicia debe ser, ante todo, proporcionar la oportunidad de la reparación, de la educación del rebelde para una vida digna. En la raíz de muchos males encontramos a la ignorancia como generadora de todos esos infortunios. El criminal es un enfermo, víctima de sí mismo, por desequilibrios que ignora. A esta causa se le agregan factores sociales, económicos, emocionales, que fomentan la alucinación hasta que finalmente desborda en el crimen, en la delincuencia. ¿No será justo entonces, según tu código, matar legalmente al que mata, cobrar ojo por ojo y diente por diente a aquel que hizo desgraciado a otro, que le robó la vida, que
que dilapidó el patrimonio ajeno? La ley del amor procede del Padre, causa sin causa del universo, que establece el equilibrio en las leyes naturales como regla de felicidad y de orden en el cosmos. Castigar es reaccionar con odio. Cobrar un error con venganza es ser peor que el delincuente, puesto que éste es infeliz. En tanto que el juez, en nombre de la sociedad y debido al conocimiento que posee, debe estar sano emocionalmente y equilibrado en sus decisiones, a fin de ser mejor que el criminal. Solamente el odio es vengativo. Y como la venganza expresa la primitividad de la criatura humana, no puede ser trasladada al código de leyes en nombre de la justicia. ¿Será lícito, pues, dejar suelto al criminal a fin de que prosiga en su carrera destructiva? No habremos de llegar a tanto. La técnica del amor receta al delincuente la terapia del alejamiento temporario de la sociedad, tal como ocurre con un enfermo contagioso, a fin de que sea debidamente tratado para reintegrarse posteriormente a la comunidad de los sanos. El maestro miró fijamente al inquiridor con una mezcla de dulzura y sabiduría e intentó finalizar la entrevista diciendo: matar al asesino no restituye la vida a la víctima. Amputar los dedos o las manos del ladrón no devuelve lo robado a su dueño. Arrancar la lengua del calumniador no repara en modo alguno los males que la acusación falsa causó al otro. El amor rehabilita moralmente al caído, le ofrece los recursos para su propia recuperación, luego de la cual separará los males practicados y seguirá más allá, bendiciendo las vidas por el camino, con los tesoros de su buena voluntad, gracias a la conciencia de los nuevos deberes. Cuando el amor penetre la intimidad de los hombres, el odio, que es la enfermedad del egoísmo, cederá su lugar a la fraternidad y a la comprensión. Y el perdón deberá concederse, sea cual fuere el error perpetrado. Jesús paseó su mirada amiga por la multitud ansiosa que acompañaba el diálogo y concluyó: nuestro deber es perdonar 70 veces, 7 veces, cada error de la criatura, a fin de que aquel que perdona se sienta realmente en condiciones de ser hermano de su prójimo y sepa que el suyo es el amor por excelencia que procede del Padre y al que nada puede entorpecer su grandiosidad. Natán ben Asad movió violentamente su cabeza, arrogante, e hizo caer de ella sobre uno de sus hombros parte del talit. El talit es una pieza o tejido de lana a manera de ámito, de oraciones que le colgaba a lo largo de la espalda. Sacudió sus sandalias contra el suelo, levantado polvo, y se retiró vociferando, sin querer entender la preciosa lección del amor. Como si nada hubiese sucedido, Jesús mantuvo el mismo tono de bondad en la voz y de gentileza en los actos y continuó explicando. El amor es, en cualquier expresión, la presencia del Padre Creador para sustentar la vida y dignificar a sus criaturas. Un día triunfará sobre todas las coyunturas y regirá todas las vidas. Se iniciaba allí la era del amor sin límite, único antídoto contra el odio que perdura en los paisajes morales primitivos del hombre y que cederá su lugar oportunamente a la fraternidad y la paz en los días del futuro. Bien, entonces, este capítulo titulado La Era del Amor es una enseñanza que Jesús quiso promulgar, quiso que se conociera esta verdadera era
en donde aquí no desterraban a los egoístas, a los que odiaban, a los que vociferaban el uno del otro. Y lo que más me llama la atención es cuando Natán Ben Assad reacciona, él mantiene su tranquilidad, él mantiene su serenidad. O sea, él no se conmovía por nada. Él era una persona que a todos los veía por iguales, o sea, y no le importaba las reacciones de las distintas personas. Él continuaba con su prédica, con su forma de ser, y que eso les servía de ejemplo a todos. Y todos se quedaban admirados, todos se asombraban, todos se interrogaban de todas esas señales de perdón que Jesús hacía para todos. Y todos se asombraban con esas actitudes que él llevaba siempre en su corazón. Sí, ahí podemos observar la distancia que existía entre esta doctrina de amor de Jesús y esas tradiciones mosaicas, esas leyes civiles, ¿verdad? Que se habían arraigado tanto en el pueblo y ellos no entendían otra forma de comprender a las personas erradas, a las personas equivocadas, sino con la punición, con el castigo. Entonces, era una ley pues que chocaba, la ley de amor chocaba con esa tradición de ojo por ojo, diente por diente, que no es más que la venganza, ¿no? La venganza en su más alta expresión. Entonces, por eso Jesús tuvo tantos problemas y por eso ellos le propiciaron la muerte, ¿sí? Pero él sabía que ese iba a ser su final, pero que él iniciaba una siembra de esa doctrina en la tierra, él y sus discípulos, y que no era una cosa que iba a germinar enseguida, no era una siembra que iba a germinar enseguida, sino que iba a demorar siglos, pero si no se hacía, pues nunca iba a emerger esa renovación moral en la tierra, porque desgraciadamente la renovación moral de las regiones se riega muchas veces con sangre de mártires, ¿sí? Y esas muertes injustas pues hacen reaccionar a la masa, a la mayoría. Entonces, digamos que el sacrificio de la vida por un ideal superior es la máxima expresión del amor, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Jesús y después hicieron sus discípulos, sacrificar sus vidas, y antes lo había hecho Sócrates, sacrificar sus vidas por esta vivencia del amor, y la vivencia y la práctica del amor. Entonces, lógicamente, este judío no aceptó esa doctrina que era revolucionaria, sí, que era revolucionaria, fíjense ustedes, a pesar de que han venido grandes hombres aquí a la tierra después de Jesús, por ejemplo, un Gandhi, por ejemplo, un Martin Luther King, que han tenido el modelo, han ejercido el modelo de Jesús de la no violencia. Sin embargo, aquí en Colombia y en otros países de Estados Unidos y en otros países del mundo todavía se siguen haciendo protestas violentas, ¿sí? Entonces, no nos ha sido difícil a los seres humanos entrar por esta corriente del amor. Sin embargo, no podemos desfallecer, no podemos cansarnos. Tenemos que seguir insistiendo en que el camino es el amor. El medio es el amor. El medio es la paz, ¿sí? No podemos
castigar la violencia con más violencia. Lo que siempre se ha dicho, la violencia genera más violencia, ¿sí? Entonces, ya lo sabemos, las personas que parten al mundo espiritual en ese estado de violencia, desde allá siguen incitando e insistiendo a los encarnados a que sigan ejerciendo la violencia. Entonces eso no lo para, sino es la no violencia, ¿sí? Es el camino pacífico. Se puede protestar, pero de una manera pacífica, como nos demostró Gandhi, que liberó a la India con marchas pacíficas, con huelgas de hambre, con desobediencia civil, pero sin ejercer la violencia. Entonces, es lo que todavía la humanidad no ha entendido. No ha entendido. Entonces, y mucho menos lo entendieron los judíos en su momento, y no lo han entendido tampoco los judíos, el pueblo judío en este momento. Todavía no lo entienden. Y por eso están rodeados de enemigos, porque no aceptaron este mensaje del amor. Ellos eran los primeros que debían aceptar este mensaje del amor y darle ejemplo a la humanidad de esta nueva doctrina que un paisano, que un coterráneo de ellos les vino y además esperaba, 500 años esperado por todo el pueblo judío, pero no era el Mesías que a ellos les servía, por lo menos a los poderosos de su tiempo. No era el Mesías, no era la doctrina que ellos esperaban, esperaban un Moisés liberador del pueblo judío, no esperaban a pesar de que muchos profetas profetizaron algunas de las características de lo que iba a ser el Mesías, pero aún así ellos estaban cerrados. El orgullo, como dice Kardec, el orgullo era la catarata que no les permitía ver que ese ser era el Mesías esperado, por el que suspiraban tantos y tantos profetas, y que llegó y que no lo reconocieron y que le dieron la espalda y que se aliaron con el pueblo romano para crucificarle. Pero realmente sabemos hoy, gracias al sacrificio de él, gracias al sacrificio de todos sus apóstoles, que fue el gran triunfador. Jesús no cupo en la historia. Jesús partió la historia en dos, antes de él y después de él, y nos sigue dando esa enseñanza, aun cuando hoy nosotros, ya no al pueblo judío solamente, sino toda la humanidad, hemos sido de dura cerviz y no hemos querido todavía vivenciar este mensaje de amor. Por eso estamos como estamos, todavía un mundo con problemas, un mundo con muchas necesidades, un mundo con mucha abuso de parte de unos contra otros. Pero ya le está llegando al mundo la hora decisiva del cambio planetario, y las personas que no estemos, perdón, que no estemos a tono con este cambio que se avecina, seremos expulsados a otros planetas, porque ya es la hora decisiva de este planeta, donde van a habitar hermanos que sí han cumplido con su tarea, que sí cumplieron con su misión, que sí trabajaron para consigo mismo y están esperando esta nueva oportunidad para reencarnar y para darle a la Tierra ese impulso espiritual. Y los que no estemos a la altura de ese cambio planetario seremos llevados a otros planetas como la Tierra, o en situación todavía aún de mayor inferioridad que la Tierra, ¿sí? Estará aplazado para nosotros un avance si no damos todo de nosotros mismos en pro de esta transformación moral que necesitamos vivir. Entonces, pero estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo y podemos todavía seguir este proceso de transformación moral, y ojalá nos ganemos el derecho de
entrar a digamos, a este cambio planetario, favorecernos con este cambio planetario. Bueno, entonces vamos a hacer la oración de inicio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de que nos has reunido aquí. Gracias a todos los trabajadores, porque sabemos que nunca estamos solos cuando nos reunimos dos o más en nombre de Jesús. Gracias por esos amigos que nos acompañan cada vez que realizamos esta tarea, que ya tenemos una disciplina, un seguimiento, una constancia, y ellos se asocian a estas buenas intenciones. Les pedimos que continúen con nosotros, que nos sigan intuyendo, inspirando a todos para realizar este estudio de la mejor manera, para sacar de él el mejor provecho, para fortalecer nuestra fe, para poder darnos y dar esperanzas a otras personas que puedan vernos, escucharnos, estas grabaciones, estos estudios. También que la mies se multiplique, la semilla se multiplique y pueda llegar a muchos más mentes y corazones, y que pueda dar en todos estos mentes y corazones que lleguen estas enseñanzas a un buen terreno, que pueda dar buenos frutos, que siga multiplicando esta enseñanza, que gracias a esos mártires del ayer, hoy tenemos hasta nuestros días. Pedimos por todos los hermanos que no se han todavía podido conectar, para que, si es posible, ellos puedan tener acceso a esta reunión en vivo y en directo. Gracias, y que así sea. Bien, entonces, ok, vamos entonces a ir con el estudio del libro de los espíritus, según el seguimiento que tenemos. Vamos por la pregunta 257, que no es una pregunta, es un ensayo teórico de Allan Kardec acerca de ese capítulo 6, vida espírita, que hemos venido estudiando en las diferentes semanas. Entonces, él hace un ensayo teórico sobre este tema en la pregunta, en el inciso 257. Entonces, vamos a leer a continuación, y dice así, dice: ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus. Dice: el cuerpo es el instrumento del dolor, sino su causa primera, por lo menos su causa inmediata. El alma tiene la percepción del dolor, percepción que es el efecto, el recuerdo que de él conserva, aunque puede ser muy penoso, no puede tener acción física. El frío y el calor no pueden, en efecto, desorganizar los tejidos del alma, que no puede helarse ni abrazarse. Por ventura, no vemos cada día que el recuerdo o temor de un mal físico produce el mismo efecto que la realidad, ocasionando hasta la muerte. Todos sabemos que las personas a quienes se ha amputado un miembro continúan sintiendo el dolor de él, aunque no exista el miembro. Ciertamente que no está localizado el dolor en aquel miembro, ni que de él parte, sino que es el cerebro el que conserva la impresión. Puede creerse, pues, que sucede algo análogo en los sufrientes, en los sufrimientos del espíritu después de la muerte. Un estudio más profundo del periespíritu, que tan importantes funciones desempeña en todos los fenómenos espíritas, como las apariciones vaporosas y tangibles, el estado del espíritu en el acto de la muerte, la idea tan frecuente de que vive aún, el sorprendente espectáculo de los suicidas, de los ajusticiados, de las personas que se han entregado a los goces materiales, y otros muchos hechos,
han venido a hacer luz en este asunto, dando lugar a las explicaciones cuyo resumen pasamos a dar. El periespíritu es el lazo que une el espíritu a la materia del cuerpo. Él lo toma del medio ambiente, del fluido universal, contiene a la vez de la electricidad, del fluido magnético y hasta cierto punto de la materia inerte. Pudiera decirse que es la quinta esencia de la materia. Es el principio de la vida orgánica, pero no el de la intelectual, ya que ésta reside en el espíritu. Es por otra parte el agente de las sensaciones externas. Semejantes sensaciones están localizadas en el cuerpo, en los órganos que le sirven de conductos. Destruido el cuerpo, las sensaciones se hacen generales y aquí por qué no dice el espíritu que la cabeza le duele más que los pies. Es preciso además no confundir las sensaciones del periespíritu, independiente ya, con las del cuerpo, que solo podemos tomar como término de comparación y no como analogía. Desprendido el cuerpo, el espíritu puede sufrir, pero este sufrimiento no es del cuerpo y sin embargo no es un sufrimiento exclusivamente moral, como el remordimiento, puesto que se queja de frío y de calor. No sufren más en invierno que en verano, y puesto que hemos visto a algunos atravesar las llamas sin experimentar sufrimiento alguno, la temperatura no les causa pues ninguna impresión. El dolor que sienten no es pues físico propiamente dicho, sino un vago sentimiento íntimo del que no siempre se da perfecta explicación el mismo espíritu. Precisamente porque el dolor no está localizado, ni es producido por agentes externos. Es más bien un recuerdo que una realidad, pero recuerdo tan penoso como esta. A veces, sin embargo, es más que un recuerdo según vamos a ver. La experiencia nos enseña que en el acto de la muerte, el periespíritu se desprende más o menos lentamente del cuerpo. Durante los primeros momentos, el espíritu no se explica su situación, no se cree muerto, se siente vivo, ve su cuerpo a un lado, sabe que le pertenece y no comprende que está separado de él. Semejante estado dura mientras existe un lazo entre el cuerpo y el periespíritu. Un suicida nos decía, no estoy muerto, y añadía, y sin embargo siento cómo me roen los gusanos. Ciertamente que los gusanos no roían el periespíritu, y menos aún el espíritu, sino el cuerpo. Pero como no era aún completa la separación del cuerpo y del periespíritu, resultaba una especie de repercusión moral que le transmitía la sensación de lo que en el cuerpo se realizaba. Quizá repercusión no sea la palabra, porque podría dar la idea de un efecto demasiado material y más bien la vista de lo que ocurría en su cuerpo, al que le ligaba el periespíritu. Le producía una ilusión que tomaba por la misma realidad. Así pues, no era un recuerdo porque durante la vida no había sido roído de gusanos, sino el sentimiento de su estado actual. De este modo se comprenderán las deducciones que pueden hacerse de los hechos cuando atentamente se les observa. Durante la vida, el cuerpo recibe las impresiones externas y las transmite al espíritu por mediación del periespíritu, que probablemente constituye lo que se llama fluido nervioso. Muerto el cuerpo, nada siente, porque carece de espíritu y de periespíritu. Está separado del cuerpo, experimenta la sensación, pero como no la recibe por conducto limitado, se hace generar la sensación. Luego, como en realidad no es más que un agente de transmisión, pues que el espíritu es el que tiene conciencia, resulta que si pudiese existir un periespíritu sin espíritu, no sería más sensible que el cuerpo después de muerto. Del mismo modo que si el espíritu careciese de periespíritu, sería inaccesible a las sensaciones penosas, lo cual tiene lugar en los espíritus totalmente purificados. Sabemos que mientras más se purifican, más etérea se hace la esencia del periespíritu, de donde se sigue que la influencia material disminuye a medida que el espíritu se hace menos grosero. Pero se dirá,
Las sensaciones gratas como las desagradables son transmitidas al espíritu por el periespíritu. Y si el espíritu puro es inaccesible a las unas, debe serlo igualmente a las otras. Indudablemente que sí, respecto de las que provienen únicamente de la influencia de la materia que conocemos. El sonido de nuestros instrumentos y el perfume de nuestras flores no le causan impresión alguna, y sin embargo existen en él sensaciones íntimas y de un indefinible encanto del cual ninguna idea podemos formarnos, porque en este punto somos los ciegos de nacimiento respecto de la luz. Sabemos que existe, pero ¿de qué modo? Hasta aquí llega nuestra ciencia. Sabemos que existen en ellos percepciones, sensaciones, audición y visión, que estas facultades son atributos de todo el ser y no de una parte de éste, como sucede en el hombre. Pero volvemos a preguntarlo, ¿por qué medio? No lo sabemos. Los mismos espíritus no pueden explicárselo porque nuestro idioma no está creado de modo que con él se expresen ideas de que carecemos. Como en el de los salvajes, no se encuentran términos para expresar las de nuestras artes, ciencias y doctrinas filosóficas. Al decir que los espíritus son inaccesibles a las impresiones de nuestra materia, queremos hablar de espíritus muy elevados cuya envoltura etérea no tiene análoga en la tierra. No sucede lo mismo en los espíritus que tienen más denso el periespíritu, los cuales perciben los sonidos y olores terrestres, pero no por una parte limitada de su individualidad como cuando vivían. Podría decirse que las vibraciones moleculares se hacen sentir en todo el ser, llegando así al sensorio común, que es el mismo espíritu, aunque de un modo diferente y quizás con diferente impresión, lo que produce una modificación en la percepción, oyen el sonido de nuestra voz y nos entienden, sin embargo, sin el auxilio de la palabra por la sola transmisión del pensamiento, y viene en apoyo de lo que decimos el hecho de que la penetración es tanto más fácil cuanto más desmaterializado está el espíritu. En cuanto a la vista, es independiente de nuestra luz. La facultad de ver es atributo esencial del alma, para la cual no existe oscuridad, pero es más vasta y penetrante en los que están más purificados. El alma o espíritu tiene pues en sí misma la facultad de todas las percepciones. Durante la vida corporal están entorpecidas por la imperfección de nuestros órganos y en la extracorporal disminuye semejante entorpecimiento a medida que se hace más transparente la envoltura semimaterial. Esta envoltura tomada en el medio ambiente varía según la naturaleza de los mundos. Al pasar de uno a otro, los espíritus cambian de envoltura como nosotros de vestido, al pasar del invierno al verano o del polo al ecuador. Cuando los espíritus más elevados vienen a visitarnos, revisten pues el periespíritu terrestre, realizándose entonces sus percepciones como las de los espíritus vulgares, pero todos ellos, así los inferiores como los superiores, no oyen y sienten más que lo que quieren. Sin tener órganos sensitivos, pueden a su gusto hacer que sus percepciones sean activas o nulas, y solo se ven obligados a oír una cosa, los consejos de los espíritus buenos. La vista es siempre activa en ellos, pero pueden hacerse invisibles los unos a los otros. Según el lugar que ocupan, pueden ocultarse a los que les son inferiores, pero no a los superiores. En los momentos subsiguientes a la muerte, la vista del espíritu está siempre turbada y confusa, aclarándose a medida que se desprende y puede adquirir la misma lucidez que durante la vida, independientemente de su penetración a través de los cuerpos que son opacos para nosotros. En cuanto a su extensión a través del espacio indefinido, así para el porvenir como para el pasado, depende del grado de pureza y elevación del espíritu. Toda esta teoría, se dirá, no es muy tranquilizadora. Nosotros creíamos que una vez desprovistos de nuestra grosera envoltura, instrumento de nuestros dolores, no sufriríamos más. Y ahora nos venís con que aún habremos de sufrir, puesto que poco importa que sea de este o de aquel modo, si al fin y al cabo sufrimos. Ah, sí, aún podemos sufrir, y mucho, y por mucho tiempo, pero también podemos dejar de sufrir.
hasta desde el momento de terminar esta vida corporal. Los sufrimientos de la tierra son a veces independientes de nosotros, pero en muchas ocasiones son consecuencia de nuestra voluntad. Remontémonos a su origen y se verá que el mayor número es consecuencia de causas que hubiésemos podido evitar. ¿Cuántos males, cuántas dolencias no debe el hombre a sus excesos, a su ambición, a sus pasiones? En una palabra, el hombre que siempre viviese sobriamente, que hubiese sido siempre sencillo en sus gustos, modesto en sus deseos, se evitaría no pocas tribulaciones. Lo mismo sucede al espíritu cuyos sufrimientos son siempre producto del modo como ha vivido en la tierra. Ciertamente no padecerá de gota y reumatismo, pero tendrá otros sufrimientos que no le van en saga. Hemos visto que estos son resultados de los lazos que aún existen entre él y la materia, que mientras más se desprende de ella o de otro modo, que mientras más desmaterializado está, menos sensaciones penosas experimenta, dependiendo de él, por lo tanto, librarse de semejante influencia desde esta vida. Tiene su libre albedrío y por consiguiente la elección de hacer o dejar de hacer. Que domine sus pasiones animales, que no tenga odio, ni envidia, ni celos, ni orgullo, que no se deje dominar por el egoísmo, que purifique su alma con buenos sentimientos, que practique el bien y que ni dé a las cosas de este mundo más importancia de la que merecen, y entonces hasta bajo la envoltura corporal estará purificado y desprendido de la materia, y al separarse de ella no sufrirá su influencia. Los padecimientos físicos que haya experimentado no le dejarán recuerdo alguno penoso, no le quedará de ellos impresión alguna desagradable, porque solo el cuerpo y no el espíritu habrán afectado. Porque solo al cuerpo y no al espíritu habrán afectado. Se considerará feliz al verse libre de aquella envoltura, y la tranquilidad de la conciencia le emancipará de todo sufrimiento moral. Hemos interrogado sobre el particular a 1000 y 1000 que han pertenecido a todos los órdenes sociales, a todas las posiciones de la sociedad. Los hemos estudiado en todos los períodos de su vida espírita, desde el acto de la muerte, paso a paso, los hemos seguido en la vida de ultratumba para observar los cambios que en ellos se operan, así en sus ideas como en sus sensaciones. Y sobre semejante asunto, no son los hombres vulgares los que nos han proporcionado los puntos de estudios menos preciosos. Y siempre hemos observado que los sufrimientos están en relación de la conducta cuyas consecuencias experimentan, y que aquella nueva existencia es origen de inefable dicha para los que han seguido el buen camino, de donde se deduce que los que padecen es porque así lo han querido y que solo a ellos debe culparse, así en este como en el otro mundo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, que tenemos material de sobra para analizar de este estudio, que bueno, es como un análisis que Kardec hace de las preguntas anteriores desde que iniciamos el capítulo, que es el capítulo 6, vida espírita. Entonces estamos viendo cómo las sensaciones de los espíritus tienen que ver con el tipo de vida que tuvieron estos mismos espíritus cuando estuvieron encarnados. Entonces, tendrán las sensaciones, las emociones, producto de esas vivencias, de cómo vivieron. Pues él allí describió el caso de los suicidas, de un suicida que evocó y que estaba describiendo que sentía como
los gusanos estaban corroyendo su cuerpo, ¿sí? Realmente no debemos entender literalmente ese concepto, porque el gusano no va a tener acceso al cuerpo espiritual o al periespíritu, sino que es como el suicida todavía no había llegado su hora para desprenderse de su cuerpo, pues hay todavía una imantación, podemos decir así, a ese cuerpo, y como por un efecto paralelo, una resonancia, podemos decir así, entonces él sentía eso que estaba ocurriendo todavía en su cuerpo, ¿sí? Porque magnéticamente todavía estaba unido a su cuerpo. Entonces, pero no es eso. O alguna persona que de pronto se haya podido suicidar porque se prendió las llamas en su cuerpo, se echó gasolina y se prendió llamas y de esa manera se suicidó. Entonces, si no hubiera sido de pronto por suicidio y ese ser hubiera desencarnado por un incendio que no causó, y en su ser no tuviera culpas, no tuviera apegos, pues de pronto no tendría sensaciones de esas llamas, pero como fue producto de un suicidio, entonces ya ahí tiene sentimientos de conciencia por ese acto, entonces posiblemente podría sentir que se estaba abrazando por las llamas, que se estaba quemando. Entonces, tiene que ver mucho entonces estas sensaciones de los espíritus, estas percepciones de los espíritus con el tipo de vida que llevaron. He aquí entonces la importancia tan grande que tiene nuevamente el tema moral, ¿sí? Y lo que decía Jesús, la promesa de la felicidad para los que hacían el bien, ¿sí? Más allá de la muerte. Y la promesa de la infelicidad para los que hacían el mal, más allá de la muerte. Están los espíritus hoy en día, bueno, hoy en día desde hace 170 años, ¿verdad? Que fueron escritos todos estos libros, están corroborando la realidad de las buenas emociones, las buenas vivencias que tiene el alma cuando ha sido un ser justo, y las malas sensaciones que tiene el alma cuando no su vida la ha guiado por esos conceptos morales, esos preceptos morales que hablaba Jesús, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho en semanas anteriores, ¿verdad? Que la vista en los espíritus no se da como en el ser humano por los órganos, por órganos materiales, no está localizado, sino que siente por todos lados, oye por todos lados, ve por todos lados, ¿sí? No está restringido a los órganos materiales, que es lo que pasa cuando estamos encarnados. Cuando estamos encarnados, nuestros sentidos se canalizan por intermedio de los órganos físicos materiales. Cuando estamos desencarnados, no pasa así. Digamos, está generalizado todos los sentidos que tenemos. Y que definitivamente también esas percepciones de los espíritus tienen que ver con el grado evolutivo de ellos mismos. Los mismos espíritus se expresan cuando están evolucionados, dicen que están desmaterializados. O sea, nos están dando entonces ese concepto de que su periespíritu, que es el cuerpo del alma, está menos denso, menos opaco. Y si está menos denso, menos opaco, sus sensaciones, sus sentidos, ¿sí? Como le podemos decir, sus sentidos son mayores, ¿sí? Que cuando el espíritu está demasiado apegado a las cosas materiales, está muy materializado, su periespíritu está muy denso, y es por eso, como lo decía también Kardec allí, que ellos son muy propensos a escuchar nuestras voces
nuestra música, ¿sí? Están tan apegados a las cosas materiales, están tan materializados a nuestras sensaciones, a nuestros vicios, ¿verdad? Se apegan a todos ellos porque en algunos, por ignorancia, aún se creen encarnados, aún se creen vivos, ¿verdad? Bueno, están vivos, lo que no están es encarnados. Pero es tan denso su cuerpo periespiritual que prácticamente están todavía apegados al terreno físico de la tierra, ¿verdad? Y por eso es que en muchos tratamientos es necesario que nosotros los encarnados les hablemos, ¿sí? Los adoctrinemos, que ellos escuchen, por ejemplo, cuando nosotros abrimos los evangelios en nuestra casa, en nuestros hogares o en los grupos espirituales, porque están tan materializados que ellos no perciben muchas veces esos consejos que les dan directamente sus iguales espíritus superiores y necesitan de los encarnados, el metal de la voz de los encarnados, ¿verdad? La visión de los encarnados para ellos aprender, para ellos reflexionar, para escuchar, para ver, ¿sí? Y entonces por eso es que son llevados muchas veces a reuniones espíritas, a reuniones espirituales de desobsesión o a conferencias a las iglesias, a las diferentes iglesias, para que ellos aprendan, ¿sí? Porque todavía no son capaces o no son tan aptos para escuchar a sus pares espirituales también, espíritus desencarnados, eh, eh, desmaterializados. Incluso en el mundo espiritual, como lo decía Kardec, algunos espíritus superiores no se dejan ver de ellos, ¿sí? Y lo que sí definitivamente están ellos, los inferiores, es a escuchar, quieran o no quieran, los consejos de los espíritus superiores, ¿sí? Los escuchan, pero muchas veces no le prestan atención, ¿sí? Porque todavía están inmersos en las pasiones humanas, ¿sí? Entonces, qué bueno, como decía acá Kardec en la parte final, qué bueno que aún desde la misma encarnación, nosotros que somos espíritus encarnados, nos desapeguemos de tantas pasiones, de tantos vicios, de tantas situaciones morales también, ¿verdad? Porque eso también nos apega, los odios, los rencores, el deseo de posesión material, de acumular cosas materiales, ¿verdad? Que vivamos ese proceso de desprendimiento de nuestro, incluso el desprendimiento de nuestro cuerpo, porque a veces entramos con una relación demasiado estrecha con nuestro cuerpo físico, no queremos que se envejezca, nos gastamos una fortuna en ciertas situaciones, queremos detener la juventud, cosa que es imposible. Entonces, no vamos asimilando el cambio del tiempo en nuestro cuerpo físico y nos apegamos muy fuertemente, estrechamente a él y realmente no entendemos que no somos el cuerpo. El cuerpo es un vestido que va a vivir un proceso de deterioro que nadie es capaz de detenerlo, pero que debemos bendecirlo y debemos cuidarlo porque es un instrumento para nuestro progreso y para nuestra evolución. Hemos tenido muchos cuerpos y vamos a tener todavía muchos cuerpos en nuestra carrera evolutiva, en nuestro camino evolutivo, y a todos debemos darle buen trato, ¿sí? Pero no apegarnos a ellos porque son simplemente un instrumento. El verdadero cuerpo es el cuerpo del alma o periespíritu, ¿verdad? Ese sí nos va a acompañar después de la muerte. Esta mañana voy a dar un testimonio. Un amigo se comunicó conmigo, su hermana está actualmente hospitalizada con COVID
y está en un estado ya crítico. Y él está en otra ciudad diferente de acá, de Barranquilla, y se le aparece su hermana, y dice que se le apareció con hermosa, bien, joven, y como, o sea, no le dio un mensaje, pero sí fue una aproximación que él sintió, y que realmente él me dijo que antes de ese proceso del COVID, ella había tenido un disgusto con él, y entonces, y cuando le dio el COVID, preguntó a sus familiares si él ya sabía de que ella estaba con COVID y que iba a ser hospitalizada. Entonces él, pues con lágrimas, hoy me estuvo expresando eso y me pues, llamó porque sabe que yo manejo estos temas, y bueno, lo que le dije era que ella pues estaba también socializando la situación en que estaba, y que sentía mucha admiración por él y que por eso lo visitaba, que es algo universal que las personas cuando están o enfermas o próximas a partir visiten a sus familiares. Entonces, que le diera a ella pues esa libertad de si era su momento poder partir, porque a veces nos apegamos también a familiares que ya están en un momento de pronto crítico, y que eso pasa como el fruto maduro, que el fruto ya está tan maduro, y el enfermo está tan señor de sí mismo que sabe que de pronto ha llegado su momento, pero los familiares a veces nos apegamos enfermizamente a ese ser, y por eso no los dejamos desprender. Entonces, en este caso, pues es una persona joven todavía, pero no sabemos si ella siente que ya llegó su momento. Entonces, es eso lo que me refería ahora, o sea, el cuerpo, ella estaba él la percibió a ella todavía más bella, todavía más hermosa que como es su cuerpo físico, porque ella todavía no ha partido, y ni sabemos si va a partir, pero la vio hermosa. Ese es nuestro cuerpo, eso es nuestro verdadero cuerpo. Nuestro verdadero cuerpo, al contrario, no envejece, se hermosea más con la evolución, con el progreso, es cada vez más bello. Entonces no debemos tener apego, sí cuidado, sí darle todos los cuidados necesarios a nuestro cuerpo físico, pero no esos apegos enfermizos, o querer detener ese proceso natural de envejecimiento que tiene nuestro cuerpo. Entonces, realmente muy interesante toda esta reflexión de Kardec, pero muchos de estos temas ya los habíamos hablado en las semanas anteriores. No sé quién más quiera decir algo sobre este tema. Sensaciones, percepciones de los espíritus en el mundo espiritual, las que vamos a tener nosotros cuando partamos al mundo espiritual, y sufrimientos también de los espíritus. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, quería hacer este comentario también de que las sensaciones agradables son transmitidas al espíritu a través del periespíritu, igualmente como las desagradables, ¿verdad? Ellas son las que transmiten las sensaciones, ¿verdad? Fíjate que Kardec se atreve a decir que probablemente es ese sistema nervioso, ¿sí? Ya hace 170 años él plantea esa posibilidad de que realmente el perispíritu es a lo que más se asimila a ese sistema nervioso, que es pues, ese sistema que, bueno, aquí nuestra amiga Milagro y nuestra amiga Zenith nos podrá hablar mucho mejor de ese tema,
que nosotros, pero es el que pasa revista a todas las partes del cuerpo, ese sistema nervioso, ¿verdad? Que el periespíritu también está unido molécula a molécula al cuerpo físico. Entonces, realmente es el transmisor de las impresiones del cuerpo al espíritu y y también de las sensaciones del espíritu al cuerpo, ¿sí? Él lleva y trae, digamos así, el periespíritu, ¿sí? Es el vehículo por medio del cual el espíritu puede unirse a un cuerpo físico y tener todas las experiencias que necesita para evolucionar. Esa es la metodología divina, como los espíritus evolucionamos, a través de las diferentes reencarnaciones en los diferentes cuerpos físicos, en los diferentes planetas del universo. Entonces, ese es nuestro camino, esa es nuestra forma de progresar. Por eso nuestra existencia debe ser aprovechada hasta el último minuto, ¿verdad? Por eso no debemos acudir por más difícil que sea nuestra situación. Esta semana también tuve una experiencia de alguien me referenció a una persona que está tan desesperada que realmente se autodenominaba como una basura, ¿sí? Como un escombro. Tuvo abusos en su periodo de niña, de joven, y hoy, pues, a pesar de que pues, ha tenido familia, pero no se siente, no quiere vivir, una persona que está harta de la vida, que se quiere ir. Y entonces, estos conocimientos nos previenen a esos, como está en el libro, en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, ¿verdad? Contra la desesperación y la locura, ¿verdad? Este conocimiento nos previene y nos hace detener ante esa posibilidad de pronto de definitivamente perder la razón, ¿sí? O de caer en la situación del suicidio, que no, realmente son dos situaciones que no arreglan nada, que no arreglan la situación, que empeoran nuestras condiciones espirituales. No estamos tampoco para condenar y Dios siempre le da nuevas oportunidades a todos sus hijos, pero definitivamente esta doctrina pues ayuda a que y las explicaciones que da pues ayuda a que no se lleguen a esos extremos, porque sabemos pues que las sensaciones de los espíritus suicidas son tristes. Son tristes y después además de que no se va a acabar esa aflicción, ¿verdad? Viene después el problema de conciencia, del arrepentimiento de aquello que hicieron, ¿sí? De no resistir hasta el último momento. Tampoco es resistir hasta el último momento con sufrimiento, sino tratar de salir de esa situación desesperada por medio de estos luces, de este conocimiento que nos da la doctrina espírita. Bien, entonces vamos a entrar a nuestra última parte, que es la lectura del Evangelio. Ya en sus manos tiene Evelyn el Evangelio, entonces vamos a hacer una elevación de pensamiento cortica para pedirle al mundo espiritual, especialmente al guía espiritual de Evelyn, que envuelva en vibraciones, en energías sutilísimas, claras, de elevada esencia, a los brazos y las manos de Evelyn para que ella pueda abrir el Evangelio según el Espiritismo en una lectura acorde a sus necesidades y a las necesidades de todas las personas que estamos aquí reunidas. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. ¿Sí me escuchan? Sí, Evelyn, dale. Bueno, entonces abro. Bienaventurados los afligidos. Bueno.
Bienaventurado, empiezo desde el número 1, ¿verdad? Lo que está por Sí, ahí. sí. Bueno, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución, porque la justicia, porque de ellos, bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Felices vosotros los que lloráis ahora, porque reiréis. Mas ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. Evelyn, Sigo. sí, Evelyn, yo te voy a ayudar con la lectura porque todavía el micrófono tiene así como una interferencia, ¿oíste? Ajá, no se escucha bien. No se escucha bien. Entonces, bueno, ya tú abriste el evangelio, yo voy a terminar, ¿oíste? Bueno, está bien, cómo no. Bueno, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está en San Mateo capítulo 5, versículos 5, 6 y 10. La otra dice, bienaventurados vosotros, seréis vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis vosotros los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Felices seréis vosotros los que ahora lloráis, porque reiréis. San Lucas capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo en este mundo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque seréis reducidos al llanto y a las lágrimas. San Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25. Y entonces, esta parte solamente tiene esas citas. Entonces voy a leer la primera explicación que dice Kardec aquí, dice, justicia de las aflicciones. Dice, la compensación que Jesús promete a los afligidos de la tierra no puede tener lugar sino en la vida futura. Sin la seguridad del porvenir, estas máximas no tendrían sentido, o serían, mejor dicho, un engaño. Aún con esta certeza, difícilmente se comprende la utilidad de sufrir para ser feliz. Se dice que se hace para tener más mérito, pero entonces se pregunta uno, ¿por qué los unos sufren más que los otros? ¿Por qué los unos nacen en la miseria y los otros en la opulencia, sin haber hecho nada para justificar a esta posición? ¿Por qué a los unos nada les sabe bien, mientras que a los otros todo parece sonreírles? Pero lo que aún se comprende menos es el ver los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, y ver a los hombres virtuosos sufrir al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir puede consolar y hacer que se tenga paciencia, pero no explica esas anomalías que parecen desmentir la justicia de Dios. Sin embargo, desde que se admite a Dios, no se le puede concebir sin que sea infinito en perfecciones. Debe ser todo poder, toda justicia, toda bondad, sin lo cual no sería Dios. Si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Todos deben penetrarse de esto. Dios ha puesto a los hombres en el camino que conduce a esta causa por medio de la enseñanza de Jesús, y juzgándoles hoy en buena disposición para comprenderla, se la revela completa por medio del espiritismo, es decir, por la voz de los espíritus. Entonces, estamos viendo en esta cita, en esta enseñanza que le salió a
a Evelyn, la justicia de las aflicciones. Y repito esta frase que me parece importante, dice, las vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Es decir, así no sepamos a cabalidad por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, eso obedece a las leyes de Dios, en este caso, la ley de causa y efecto. Estamos en esta existencia cosechando aquello que hicimos o dejamos de hacer en una existencia anterior. Cuando las causas de esos sufrimientos no son en esta misma existencia, porque si en esta misma existencia hemos hecho y deshecho, entonces no tenemos que quejarnos, ¿verdad? Porque nosotros en esta misma existencia hemos sido los causantes de nuestras situaciones aflictivas, ¿sí? Pero si hemos sido unas personas correctas en esta existencia y aún así hemos vivido situaciones difíciles, aparentemente injustas o injustas si solamente detuviéramos nuestra vista en esta sola existencia, entonces tenemos que entender que hay cosas que no han pasado en esta existencia, sino en existencias anteriores, que son las que han generado esas aflicciones, esos sufrimientos que hoy estamos viviendo. No hay de otra, no hay de otra, porque si tenemos una concepción de Dios soberanamente justo y bueno, no hay de otra. Entonces, debe haber una causa justa en esa aflicción, en ese sufrimiento, y como no recordamos también por gracia divina, no recordamos, no tenemos memoria de lo que hemos hecho o dejado de hacer en existencias anteriores, seguramente que la causa de esas aflicciones están en esas existencias anteriores, ¿sí? Pero entonces, nosotros lo que tenemos es que realmente seguir para adelante, ¿verdad? Lo vivido ya no lo podemos cambiar, ni lo que hicimos nosotros, ni lo que los otros nos hicieron a nosotros. Y seguir adelante, perdonar, porque también es terapéutico el perdón. Una persona que todo el tiempo esté odiando a aquel que le ha hecho su vida difícil, ¿verdad? No está castigando a la otra persona, se está castigando a sí mismo. Entonces, el perdón es terapéutico. Tenemos que llegar a ese concepto de que, bueno, ya no puedo remediar esta situación. Voy a entregarle a Dios estas situaciones, estas aflicciones. Él sabe ejercer su justicia. Yo no voy a ejercer justicia por mis propias manos, ni voy a desearle mal a nadie, ¿sí? Ni voy a odiarlo, ni voy a nada negativo contra esas personas, porque me estoy envenenando a mí mismo. Entonces, debo desocupar esa hiel de mi vida, ¿verdad? Empezar a endulzar con estas enseñanzas esos vacíos y esas situaciones difíciles que hemos tenido que vivir y entregárselas todas a Dios. Y velar por nuestro proceso de regeneración, velar por nuestro proceso de crecimiento espiritual, ¿sí? Y dejar que Dios ejerza su justicia, que la hace. Entonces, ¿por qué Jesús bendice a los que sufren? Porque el que está sufriendo hoy, ¿sí? De alguna manera se está poniendo al día con la contabilidad divina, porque seguramente que alguien en el pasado hizo sufrir, ¿sí? ¿Y por qué Jesús, digamos, pide por aquellos que están riendo hoy? ¿Sí? Por aquellos que aparentemente no sufren hoy, porque si esa risa, si esa felicidad es producto del sufrimiento de otros, ellos están
no se están liberando, se están encarcelando, se están poniendo unos grilletes donde más adelante ellos son los que van a sufrir, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús dice, bienaventurados los que sufren, ¿sí? Porque si sufrimos bien, porque también el mismo capítulo dice sufrir bien y sufrir mal, porque si sufrimos maldiciendo, si sufrimos renegando, ese sufrimiento no nos va a hacer bien, ¿sí? Debe ser un sufrimiento con humildad, ¿sí? Con abnegación, con entrega a Dios. No debe ser un sufrimiento rebelde, porque un sufrimiento rebelde yo mismo me estoy castigando, yo mismo me estoy haciendo daño. Si me trato de vengar yo mismo, el sufrimiento no me va a beneficiar, porque yo mismo quiero hacer justicia por mi propia cuenta. Yo no confío, estoy declarando que no confío en la justicia de Dios, que confío es en mí mismo, en lo que yo puedo hacer por mí mismo. Entonces, ¿qué le voy a pedir a Dios? Si yo mismo lo estoy negando y estoy diciendo, no, yo voy a hacerme justicia yo mismo. Yo no tengo paciencia para esperar la justicia de Dios. Y entonces nosotros nos seguimos atando a ese sufrimiento. Ese sufrimiento no nos libera. Por eso, este capítulo es muy importante, muy importante. Fíjense, no por el azar, Kardec, que era un pedagogo, antes de este capítulo coloca el capítulo de la reencarnación, ¿sí? Para que para que entendiéramos cuando llegáramos al capítulo cuarto tiene que ver con la reencarnación, el capítulo quinto tiene que ver con las aflicciones, y el capítulo sexto tiene que ver con el Cristo Consolador, o sea, la doctrina espírita. Entonces, ¿por qué sufrimos? Ahí está la respuesta anteriormente, en el capítulo anterior, en el de la reencarnación, ¿sí? Cuando esas causas no se han generado en esta existencia, ha sido en existencias anteriores. Y después viene el capítulo 6, que es el Cristo Consolador, es decir, este espíritu de verdad que nos dice estas enseñanzas y esto que acabamos de ver y escuchar de las sensaciones de los espíritus, sensaciones, sufrimientos de los espíritus, ¿verdad? Cuando nos vamos cargados de culpas para la existencia espiritual, para la vida espiritual, entonces allá vamos a sufrir. Pero cuando hemos, a través del sufrimiento, destilado nuestra vida, ¿verdad? Purificado nuestra alma a través del sufrimiento, allá vamos a estar, allá vamos a ser compensados, ¿verdad? Jesús decía, el que tenga hambre será saciado, el que llora gozará o reirá. Y en los mensajes de los espíritus vemos eso, que muchos últimos son primeros. Muchas personas que habían sido una vida sencilla, una vida trabajadora, allá están en los primeros lugares. Y muchos reyes, muchos presidentes, muchos gobernantes, allá están en los últimos lugares. Entonces, eso nos lo dijo Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Pero no habíamos querido entender, y hoy los espíritus no lo repiten, para que con el ejemplo, con las enseñanzas de ellos mismos, no ya un profeta, ¿sí? Sino los mismos testigos nos están describiendo qué fue lo que les pasó a ellos y alertándonos que nosotros reaccionemos y cambiemos y nos transformemos. Muy bien, ¿quién más quiere agregar algo a este tema? A ver, una pregunta. ¿Sí me escuchas? Claro, Evelyn. Dime. Una pregunta con respecto a cuando una persona está en esa situación de que se quiere suicidar o que ya no quiere estar más aquí en este mundo. En este momento esa persona también es atacada por otros seres, digamos, en la parte que son de la oscuridad, empiezan a atacarla para que esta persona de pronto tome esa decisión de acabar con su vida. ¿Qué pasa? No te entendí bien.
¿Y eso no si, es qué? que si esa persona en ese momento, cuando está pensando en eso, es atacar a nivel espiritual por seres para que ella tome la decisión de suicidarse. Sí, ellos, esos espíritus no han creado ese pensamiento está en ella y al reavivarlo, al pensarlo, al planearlo, ella atrae otras mentes que le potencializan ese pensamiento, ¿verdad? O sea, la animan. Claro que está que esa persona nunca está sin su protector, sin su espíritu guía, que también la aconseja. Al final nosotros somos los que tomamos la decisión, ¿verdad? No podemos acusar a otros espíritus de que se suicidó porque un espíritu, no. Hay influencias, eso es cierto, pero también hay influencias positivas. Hay influencias negativas y positivas, pero nosotros abrimos la puerta cuando nos deleitamos en esos pensamientos de suicidio o de hacernos daño por otras causas. Nosotros somos los que abrimos la puerta y sí pueden haber refuerzos de hermanos en el mundo espiritual que se afinizan. Somos como imanes, ¿verdad? Que atraemos a esos seres que están en la misma sintonía de nosotros. Si somos tristes y nos gozamos, bueno, nos gozamos no, permanecemos en la tristeza, no tratamos de salir de esa tristeza, atraemos a tristes, ¿sí? Si somos borrachones y nos gozamos en el traguito, atraemos a borrachones, ¿verdad? Por afinidad, ellos se vinculan contigo, pero realmente nosotros somos los que hemos dado el primer paso, digamos así, ¿sí? Entonces, es por ley de afinidad. Pero si hacemos el bien, si tratamos de salir adelante, si buscamos las cosas positivas, si buscamos mejorarnos, si buscamos ocuparnos, ahí también atraemos a todos esos espíritus altruistas, espíritus progresistas, espíritus optimistas, espíritus alegres, espíritus, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar el primer paso, ¿sí? Siempre. Y siempre que damos nosotros el primer paso, los espíritus nos secundan, ¿sí? Y aun cuando estemos ensimismados en ideas negativas, ahí están nuestros guías. Lo que pasa es que estamos enconchados, ¿sí? Estamos cerrados, estamos blindados a muchos de esos pensamientos que nos animan a salir de allí, a ser optimistas, ¿sí? Y entonces ellos no pueden hacer, o sea, no. Lo que nosotros no le permitamos hacer, ellos respetan nuestro libre albedrío. ¿Ok? ¿Sí? Sí, entendí, a ver. Bueno, a ver. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración de cierre. Yo la inicio, si alguno se quiere vincular con más oración, pues bienvenidas todas las oraciones que quieran complementar esta que yo voy a hacer.